Y ahora les damos la bienvenida a nuestra próxima invitada. Estamos con Daniela Díaz, coordinadora de mediación y visitas grupales del Museo Artequín. ¿Cómo estás, Daniela? Súper bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta. Bueno, a través de Daniela le mandamos un tremendo abrazo a todo el equipo de Artequín que acaban de cumplir 30 años de historia y además les tocó una celebración intensa porque estuvieron de aniversario el viernes y el sábado y domingo, Día de los Patrimonios, así que estuvo bien movido, me imagino, el fin de semana. Muy movido. Bueno, como tú bien dices, el 27 es nuestro aniversario, cumplimos 30 años y el fin de semana estuvo muy intenso, mucho. Pero felices también, recibimos casi, más o menos, 13.000 invitados entre los 2 días, así que perfecto para nosotros, felices. Excelente. Bueno, estuvimos hablando de Artequín hace algunos meses atrás, antes de que abrieran la muestra dedicada a Frida Kahlo, que es la que está en este momento. Vamos a llegar a eso, pero antes me encantaría, Daniela, que hiciéramos un poco de historia y contáramos de dónde sale Artequín y esta idea de crear un museo cuyo énfasis tiene que ver con la educación. Sí, bueno, nace hace, 30 años ya. Hay que pensar un poco, yo creo, en el contexto en el que se estaba hace 30 años, en las posibilidades de viajar, las posibilidades de ver obras originales, todavía es muy difícil. Y entonces nace esta idea de hacer un espacio que pudiese conectar, que pudiese informar y que pudiese enseñar a todos los visitantes, no solo a niños. Y de ahí entonces se crea esta idea de tener reproducciones, pero reproducciones en las que se pudiese trabajar de alguna manera. O sea, pudiésemos hacer mediación, más que solo que las personas entren y observen. La idea entonces nace desde ahí, desde poder acercar al público a las obras de arte, a las más importantes de la historia del arte, y con ese fin nace Artequín hace 30 años. Ahora, ¿cómo evalúan lo que han sido estas 3 décadas? Han sido movidas, han sido movidas, porque además nosotros tenemos que ir muy como analizando, testeando cómo va recibiendo el público la muestra, cómo también entonces aprende el público, cómo aprenden niñas y niños, que ahora, claro, están mucho más conectados con la imagen. Entonces, claro, han sido años en los que hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido también que ir aprendiendo. Y ahora estamos llegando a unos desafíos gigantes, entonces estamos muy contentos por eso. Creo que el avance que ha tenido el museo en tanto a la misma muestra y a su llegada con el público es muy satisfactoria para nosotros. Estamos muy contentos viendo hacia atrás. Yo llevo hartos años también en Artequín, como más de 10, y el cambio que ha tenido y el avance es impresionante. ¿Y cuál sientes tú que ha sido la clave? Mira, la clave yo creo que es precisamente lo que te decía, que es un museo pequeño. Y nosotros estamos muy atentos a la recepción del público, cómo van ellos sintiendo las muestras, cuáles son sus intereses, cómo ven ellos lo que estamos exponiendo, cómo niñas y niños también, como te decía, se relacionan con la imagen. Entonces creo que esa es la clave, el estar muy pendientes del público y ver qué es lo que piden ellos, qué es lo que necesitan también, y un poco ir tanteando eso, qué es lo que a ellos les gustaría ver. Tenemos siempre, nuestras redes sociales explotan de opiniones siempre, la gente siempre está preguntándonos, siempre está diciéndonos, pucha, ¿por qué no traen tal cosa? Nos gustaría ver otra cosa. Y estamos muy atentos a eso. Yo creo que esa podría ser una clave y que no hemos perdido el foco, que nuestro museo, su plus, es la educación, siempre. Entonces ahí es donde tenemos puesto el foco, en trabajar con docentes, en trabajar con los planes y programas de Mineduc también, estar revisándolo. Entonces creo que por ahí iría la clave, como no perder ese norte y estar atento a quienes nos visitan. Sí, yo creo que ahí hay algo que es interesante y que probablemente tenga que ver con un movimiento que hay al interior de la museística de los espacios culturales en los últimos años. Lo hablábamos hace poco con la directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda, de este moverse desde la democratización de la cultura democrática, ¿no? Claro. No solamente hacer este ejercicio que ustedes sin duda hacen, de decir, esto es el gran arte, según el canon, según la academia, según la historia, que por supuesto también está bajo cuestionamiento. Claro, constantemente. Pero bueno, ok, esto es, entonces traemos el diseño de las obras, traemos la reproducción de las obras, los contextos de las obras, pero también escuchando lo que la gente ya tiene de por sí y cómo se relaciona con eso. ¿Qué es lo que a ti más te sorprende de la interacción? Hartas cosas. Bueno, yo comencé haciendo mediación hace hartos años atrás y lo que tú dices es muy cierto, como que nosotros no nos ponemos desde un lugar a enseñar arte, sino que tratamos de conectar.
con el conocimiento que el público ya trae. Yo creo que eso es muy importante de no subestimar tampoco, no sé, lo que niñas, niños, nosotros trabajamos con niños desde 3 años en adelante, más o menos. Entonces, claro, ellos ya traen información que es muy importante. Ellos tratamos de conectarlos con su cotidiano, no sé, con los animales en el arte. Todos han conectado con ello. Entonces, es fácil para nosotros, mediante algunas preguntas muy específicas, poder activar ese conocimiento. Pero muy bien lo que tú dices, que es como pensar en la información que ellos ya tienen. Y eso conectarlo con las obras de arte, porque si no es muy difícil también. Que un niño o niña de 6, 7 años conecte con informaciones duras, que no sé, fechas, lugares, estilos. Y creo que partir desde ahí a nosotros nos ha resultado muy bien poder conectar con información que ellos ya traen. Quizás también porque ¿cuál es el sentido si no? Claro, finalmente. Sí. O sea, es el sentido de la mediación finalmente, hacer este link entre el conocimiento, como tú dices, más duro, más de academia, más de las bellas artes, con esto que es súper cotidiano también. Es como ingresar desde el arte a la vida de las personas. Entonces, por ahí va. Ahora, uno podría preguntarse aquí, quizás es la pregunta clave, ¿no? ¿Es para qué? ¿Para qué? Porque, ¿de qué le sirve a un niño de 7 años conectar con el arte? Sirve primero porque es parte de la vida y porque el arte nos sirve a nosotros desde este concepto de utilitario, nos sirve, y lo vemos con los colegios también, para aprender, porque es un derecho también, el tener acceso al arte, a la cultura es un derecho para todos y todas, y porque también nos ayuda a hablar de otros temas. Es bien curioso porque en nuestras visitas nosotros hemos abordado temáticas que no tienen que ver con el arte. Por ejemplo, el color piel, que lo hemos tratado también tenemos visitas específicas sobre eso, sobre cuál es el rol de las mujeres también, tanto en el arte como en la sociedad. Entonces, creo que ha sido más una excusa para hablar de otros temas y de esa manera también nos ha ayudado a conectar. Entonces, ¿para qué sirve? Yo creo que sirve para poder involucrarse en todos los espacios de la vida. Tiene mucho que ver con eso y tiene también, como te digo, el museo es un espacio social, así es como se plantea. Y dentro de eso también reconocemos el arte como un derecho universal, como un derecho para niñas y niños que les permite experimentar, que les permite disfrutar, que les permite también conocer y entender la historia también. Bueno, desde mi base yo soy historiadora del arte y para mí es fundamental. Yo entiendo los procesos de, no sé, la historia gracias al arte también. Entonces creo que por ahí puede ir un poco. Siempre lo hemos visto útil de esa manera, como en el disfrute de niñas y niños y de adultos también, porque es un museo el que nos visita todo tipo de público. Entonces, por ahí va. Sí, estaba pensando como el arte nos salva en tantos sentidos, ¿no? Hace poquito estuve en la Galería Nacional de Berlín y miraba, tiene una exposición increíble de primera parte del siglo XX. Y es muy interesante ver cómo ellos se dieron espacio, ¿no? Y cómo están arreglados, estaba llena, era no sé, un lunes en la mañana, o sea, como que uno se quien va al museo estaba lleno. Sí, acá no, los lunes en la mañana acá no pasa mucho. Pero lo que me llamaba la atención era poder leer el relato de la historia del siglo XX, porque además Berlín, claro, ¿cierto? Está ahí. Desde el dadaísmo, desde las vanguardias, desde por supuesto la guerra, desde lo que fue, y cómo el arte fue diciendo cosas. Exacto. Para marcar dos cosas, y ahí quería detenerme frente a lo que tú decías, Daniela, una cosa que tiene que ver con el testimonio. Sí. ¿No? Y decir, como tú dices como historiadora, uno pasa por ahí y uno dice, bueno, esta obra me habla de lo que estaba pasando, etcétera, etcétera, pero también desde la emoción. Y ahí me parece que es tan urgente en este momento volver a darle espacio al sentir, ¿no? Sí, nosotros tuvimos una muestra hace un par de años atrás, post pandemia, que también ahí nosotros tratamos de llegar especialmente a los docentes que estaban pasando por una situación bien compleja, bien complicada. Y abrimos la muestra post-pandemia con una exposición que llamaba precisamente a lo que tú dices, como a sentir. Y teníamos 3 sectores, uno de la tristeza, uno de la alegría y uno del asombro. Y niñas, niños, adultos, la idea era como invitarles a eso, a reconocer emociones. Porque, claro, llevaban un tiempo en el que los docentes nos contaban, mira, volvieron a clase y están súper violentos, están muy distantes también entre ellos. Entonces, ¿cómo conectamos de nuevo con eso? Y ahí empezaron ellos a reconocer, por ejemplo, no sé, que no les gustaba la tristeza porque habían vivido situaciones muy complicadas también durante pandemia, habían perdido también algunos familiares. Y terminamos conversando sobre eso,
como, ok, pero la tristeza también es parte de la vida. Y también es parte de la realidad que nos está pasando. ¿Cómo entonces recordamos? ¿Qué hacemos con la tristeza? ¿Cómo la gestionamos? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué hacemos con la rabia también que sentimos? Entonces, creo que, claro, ahí el tema no fue tanto importante como hablar de la obra en sí, sino que nos despierta, que es lo que tú dices. ¿Cómo entonces los artistas hicieron esto antes? Y ayudarnos a tener vocabulario al respecto. Claro, cómo, no sé, el mismo Picasso, cómo vio la guerra y cómo entonces la transmite a través de sus obras. Y la gente quedaba muy impresionada porque era como, chuta, personas iguales a nosotros, con algunas características en cuanto a su creatividad, por ejemplo, o a su llamado talento. Y su contexto. Y su contexto, por supuesto, cómo ellos desarrollan esta idea, cómo ellos transmiten la tristeza. ¿Y cómo eso tiene que ver conmigo? Claro, ¿por qué conecta conmigo así? ¿Por qué me pasan cosas al ver una obra? Que eso también tiene que ver con nuestros propios contextos, como tú dices. Entonces, dentro de eso creo que fue una muestra muy diferente, pero que nos ayudó a lo que tú dices, como a entender el arte como esta forma también de expresar y de conectar. Y de sentir otras cosas también, de darte la posibilidad de sorprenderte con una obra, de enojarte con alguna temática, porque de verdad los niños y niñas pasaban y era como, no, esta parte no me gusta porque es gris, porque es fea, y después darle la vuelta y entenderlo también. Bueno, y además porque a veces las palabras nos quedan cortas, ¿no? Y Por ahí supuesto. es cuando Sí. aparece el arte para decir, mira, es por ahí, ¿no? A mí me ha pasado Sí. muchas veces, viendo una película, escuchando una Sí, canción, leyendo un totalmente. libro, un poema, uno dice, esto era, yo Claro. no tengo el talento Claro. para poner eso así. Exacto, Pero ahí me está. pasa ahí algo. Y ahí además aparece esta cosa horizontal de Sí. uno de los problemas que tenemos Sí. como mediadores y mediadoras de arte, de cultura, es que muchas personas dicen esto no tiene nada que ver conmigo. Sí, ¿No? sí, pasa mucho. Bueno, nosotros llamamos mediador, en cierto modo, a cualquier persona, porque incluso los padres también son mediadores. Ellos van mediando el mundo de niñas, niños, porque van conectando con la realidad. Entonces, en ese sentido, hay que verlo como de un modo muy amplio también, qué es lo que es ser mediador. Pero sí, nos pasa mucho que llega, claro, público y es como, no, es que yo hace muchos años que fui al colegio y esto yo ya lo aprendí y ahora como que no tiene que ver conmigo. O yo no sé pintar, o yo no sé dibujar, yo no tengo talento. Y ahí, claro, el rol del mediador es fundamental. Y ahí era lo que yo te decía de hacer estas preguntas que te conecten también con tu propia realidad. Y entender que, claro, los artistas eran personas comunes y corrientes, que tenían ciertas características, que tenían un contexto, pero que en algún momento van desarrollando su creatividad y van desarrollando a lo mejor o encontrando lenguajes para poder expresarse. Y ahí es donde se hace ese cambio y es como, pero yo pensé que había perdido esto, o yo recordé que cuando yo era chico vine acá. Nos pasa mucho, así como, oye, yo había venido hace como 20 años atrás Claro, acá. cuando ya tienes 30 años de Claro, historia, es como, pues, yo había venido hace 20 años y esto era súper diferente, pero yo me acuerdo que yo hice, y es como, vivieron una experiencia tan corta de 1 hora en el museo, pero que se quedó en su memoria por tantos años, que ahí uno dice, chuta, entonces esto que estamos haciendo sí tiene importancia. Absolutamente, Sí. absolutamente. Conversamos con Daniela Díaz, coordinadora de mediación y visitas grupales del Museo Artequín, quienes acaba de cumplir 30 años de historia y hicieron varias cosas y siguen haciéndolas. Una que antes de terminar quiero preguntarte, Sí. fue este concurso de arte, 30 Sí. años de Artequín. Cuéntanos respecto a esto. Bueno, nosotros cada año, interrumpidos por periodo de pandemia, hacemos un concurso, como tú dices, un concurso que va teniendo distintas temáticas anuales y que invita a niños y niñas desde los 4 años aprox hasta 17, 18. Bueno, este año nos extendimos también a estudiantes universitarios. Y la idea es invitarles a hacer alguna obra con alguna temática. Este año, como el celebrado es nuestro museo, lo que hicimos fue invitar a los participantes a recrear su pabellón París, que es el edificio que justamente celebramos este fin de semana. Un edificio maravilloso, que tiene una historia también muy particular y que es patrimonio. Y los invitamos entonces a hacer una reinterpretación de esa obra. Nos llegaron muchísimas obras, más de 300, de todo tipo, de, no sé, inventando pabellones que vuelan, que tienen dinosaurios, así una cantidad de dinosaurios nos llegaron increíbles. Y de eso entonces se iban escogiendo un ganador por categoría, que además es muy bonito porque ellos van a formar parte de nuestro museo en gigantografías
que van a quedar al exterior del museo. Entonces, durante un año, la obra de estos ganadores va a ser la que va a recibir al público. Va a estar ahí adelante. Y se hizo la premiación este fin de semana. Son 82 ganadores, un montón de gente. Es mucho, claro, porque además lo que pasa es que hay ganadores por categoría y menciones honrosas, claro. Y además nosotros hacemos una selección grandota porque además exponemos sus obras en el museo. Les damos esta posibilidad de exponer y de que, no sé, en un futuro lleguen las familias también a ver sus obras, ellos invitan a sus amigos. Además, ¿qué pueden decir? Expusen el Artequín. Claro, ¿no? Invitan a amigos, se sacan fotos al lado de su obra. Es la primera conexión que algunos tienen con un museo. Entonces, este fin de semana, como te contaba, fue la premiación entre este fin de patrimonio. Y no, los papás felices, emocionados de exponer en un museo y que también sean como... premiados siempre en los primeros, segundos lugares, pero también que tengan esta posibilidad de su trabajo ser reconocido. Uh-huh. Así que eso fue este año. Nosotros llevamos ya varios años haciéndolo. Hemos pasado por varios temas. Mona Lisa. Pero es bonito que sea. Bonito. Además, el edificio de arte, claro, que es una belleza. Es como que lo reinterpretan, además. Se me va el tiempo, Daniela, pero ya. No quiero dejarte ir sin hacer la invitación de lo que está abierto ahora. Y además, se viene la noche en el museo el 2 de junio. Sí, la noche en el museo es un evento gigante que ha venido mucho público. Es este viernes, son actividades especiales desde las 6 de la tarde hasta más o menos las 9 de la noche. La venta de entradas siempre es por internet, ya para que así tengamos la idea de cuántas personas nos van a visitar y así nadie se quede fuera, muy importante. Y lo que está en este momento en el museo es una muestra de fotografías, son fotografías inéditas de Frida Kahlo y Diego Rivera, que muestran su historia, muestran su obra y muestran también cómo ellos, como dos artistas que además fueron pareja, se van potenciando en sus obras y cómo ellos también participan de la política de su país y de la sociedad de su país. Entonces es una muestra bien entretenida porque nos muestra como una parte que no todos conocemos, que es como la Frida y Diego niños, por ejemplo, y su mundo más íntimo. Entonces les invito porque esta muestra dura hasta junio. Y entonces ya nos queda poquito. Hemos recibido un montón de visitantes, así que todavía queda Tania para visitar. Nuestra productora andaba por ahí, así que... Qué bueno, invitadísimos todos. Y hay que decir entonces que este día viernes va a haber música con Diego Barrera, el Rastrojino, va a estar el ballet folclórico Raíces con bailes típicos mexicanos, va a haber el taller Crea tu Corazón Mexicano, también va a haber cuentos, Catrina, y va a haber una Catrina contando cuentos, comida típica mexicana, en concursos Frida Kahlo, o sea, hay un montón, van a ser alebrijes, ahí en Cuentacuentos de Teatro de Sombras, Frida, Diego y los alebrijes. Así que un montón de actividades para este viernes desde las 18 y hasta las 21:30 horas en el Museo Artequín. Frida Kahlo y Diego Rivera, registros biográficos, es la excusa, es la exposición que está en este momento y que les invitamos a que le visiten. Sí, invitadísimos todos y todas. Muchísimas gracias, Daniela Díaz, coordinadora de mediación y visitas grupales del Museo Artequín. Por supuesto, si usted está ahí escuchándonos desde su comunidad, desde su organización vecinal, desde el colegio, pueden comunicarse con Artequín también para organizar visitas, van a hablar directamente con Daniela. Claro, en nuestra página, bueno, como siempre, invitarles a seguir nuestra página, nuestras redes sociales y cualquier consulta, duda, estamos ahí esperándoles. Excelente. Bueno, muchas gracias. Esa invitación despedimos el programa de hoy día. Mañana a las 10 regresamos con Manuel, con el Pancho, con Tania, con todo el equipo para hacer un nuevo semáforo. Que estén bien.